En la cocina de la mansión, la patrona dijo: «Tú naciste para servirme», pero el abogado leyó mi nombre en el testamento. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma. Una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Las lágrimas de shock corrían por el rostro de Ricardo mientras observaba a Carmen, la empleada doméstica, firmar los documentos que la convertían en dueña de la mansión familiar. El notario había terminado de leer el testamento hace 5 minutos, y toda la familia Mendoza seguía en estado de incredulidad total. La habitación, una tradicional sala decorada con elegancia, parecía más una prisión que un hogar en ese momento tenso. «Esto no puede estar pasando», murmuró Beatriz, la nuera que había llegado desde Miami esperando heredar millones. Su voz temblaba, y su rostro se había vuelto pálido como la cera. Los zócalos de la sala eran de mármol, pero la frialdad del ambiente se sentía como hielo en las venas. «Está pasando», respondió Carmen con una sonrisa que mezclaba tristeza y triunfo. «Y ahora quien decide quién se queda y quién se va soy yo». Su mirada brillaba con una mezcla de satisfacción y dolor. Había estado esperando este momento durante años, y finalmente había llegado. La misma cocina donde Carmen había servido miles de comidas, donde había soportado humillaciones diarias durante 15 años, ahora le pertenecía completamente. La nostalgia y el rencor vibraban en el aire, y cada mueble, cada utensilio, parecía susurrar su historia de sacrificio y desdén. «Carmen», suplicó Ricardo con voz quebrada, «tiene que haber algún error. Mi madre jamás...». Su intento de aferrarse a la esperanza era palpable, pero en sus ojos había una sombra de miedo. Miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares, pero solo encontró incredulidad y rabia. Su madre sabía exactamente lo que hacía, interrumpió Carmen, su voz firme y resonante, y también dejó algo para que ustedes entendieran por qué. El notario, un hombre de mediana edad con cabello canoso, asintió, como si su presencia fuera un puente entre dos mundos. El notario sacó un sobre sellado con letra de Doña Esperanza, para ser leído después del testamento. Los miembros de la familia se estremecieron, y un silencio sepulcral invadió la sala. Carmen lo abrió lentamente, saboreando cada segundo de la expresión de terror en los rostros que la habían despreciado durante década y media. «Queridos hijos», comenzó a leer Carmen, su voz resonando en la sala cargada de tensión. «Durante 15 años ustedes aparecieron solo cuando necesitaban dinero». Las palabras caían como piedras, golpeando el orgullo de la familia Mendoza. «Mientras Carmen durmió en el sofá durante mis enfermedades y me acompañó cuando creí morir sola». La revelación generó murmullos entre los presentes. Cada palabra parecía un puñal en sus corazones. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ricardo, y Beatriz dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Carmen continuó leyendo, su voz temblando levemente. «Por eso, he decidido que todo lo que poseo, incluidos mis bienes, debe ir a quien realmente estuvo aquí». La intensidad del momento envolvía a todos, y el ambiente se tornaba cada vez más denso. La carta continuaba describiendo cada momento de abandono familiar y cada gesto de amor genuino que Carmen había demostrado, explicando detalladamente por qué merecía todo lo que ellos creían merecer sin haberse ganado. Los rostros de los Mendoza se tornaban cada vez más cenicientos, reflejando el caos interno que la lectura estaba provocando. «Es injusto», gritó Beatriz desbordando su frustración. «No puedes hacer esto». Ella, acostumbrada a la vida de lujos, no podía concebir que su estilo de vida se desvanecía frente a sus ojos. Carmen, con una calma casi sobrenatural, sostuvo su mirada. «No es injusto, Beatriz, es la verdad», respondió Carmen, su voz firme como una roca. Las palabras resonaron en el aire, desafiando la realidad de la familia que se desmoronaba. El notario, observando la situación, decidió intervenir. «Este testamento es válido y legal.
La voluntad de doña Esperanza debe ser respetada. A medida que la tensión crecía, el aire se volvía cada vez más espeso, y cada uno de los presentes comenzaba a darse cuenta de la profundidad del abismo que se había abierto entre ellos. La atmósfera en la sala se sentía cargada, como un volcán a punto de erupcionar. Carmen, empoderada, sintió un torrente de emociones fluir en su interior. Ella era más que una simple empleada. Era la mujer que había sostenido la familia en sus momentos más oscuros. Mientras la conmoción se extendía, un silencio profundo se apoderó de la sala, marcando un momento de inflexión. Finalmente, Carmen cerró los ojos y respiró hondo, saboreando la victoria. La historia de humillación y desprecio finalmente había encontrado su desenlace. Ahora era su tiempo, y nadie podría arrebatarle lo que le pertenecía. Carmen había llegado a la mansión de los Mendoza en 2008, huyendo de la violencia rural que había matado a su esposo en una vereda de Antioquia. Con 2 hijos pequeños y sin educación formal, había aceptado el trabajo de empleada interna por salario mínimo y casa incluida, pensando que sería temporal hasta encontrar algo mejor. El aire pesado y húmedo de la ciudad era un contraste brutal con la brisa fresca de las montañas que había conocido toda su vida. La casa, un monumento a la opulencia de antaño, se alzaba imponente con sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas altas, custodiando secretos de generaciones pasadas. Para Carmen, que había visto la sangre de su amor esparcirse en la tierra roja, la mansión representaba una fortaleza, una promesa de estabilidad, aunque fuera a costa de su propia libertad y la distancia de sus pequeños. Sus manos, acostumbradas a la tierra y a las tareas del campo, ahora se enfrentarían al brillo de la plata y al polvo de los muebles antiguos. La primera impresión de la mansión fue abrumadora, una mezcla de admiración y temor reverencial. Los techos altos, los pisos de mármol pulido que reflejaban la luz como espejos, los pesados cortinajes de terciopelo que adornaban cada ventana. Todo hablaba de una riqueza inmensa y de un mundo al que Carmen no pertenecía. Recordaba los días en la vereda, el sol pegando en su rostro mientras sembraba maíz, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la risa de sus hijos corriendo descalzos. Ahora, el olor era a cera para muebles y a flores marchitas en jarrones de cristal. Se sentía como un espectro, una sombra en los vastos corredores, invisible pero indispensable. Su corazón, aunque roto por la pérdida, albergaba una chispa de esperanza, la esperanza de que este sacrificio, esta reclusión, fuera el puente hacia un futuro donde sus hijos pudieran crecer sin el miedo constante de la violencia. La promesa de un techo y un plato de comida era un bálsamo para el dolor reciente, una tabla de salvación en un mar de incertidumbre. Pero los años habían pasado, y Carmen se había convertido en la columna vertebral invisible de la familia. Se levantaba a las 5 de la mañana, cuando la oscuridad aún se aferraba a los rincones del jardín, y el aire de la madrugada era frío y denso. El canto de los gallos de algún vecino lejano era su reloj, un recordatorio constante de que el día comenzaba de nuevo, idéntico al anterior. Su rutina diaria era un ballet silencioso de tareas. Preparaba el café humeante y el desayuno para doña Esperanza. Limpiaba los amplios salones. Pulía la madera hasta que brillaba con un lustre antiguo. Lavaba la ropa y cocinaba las 3 comidas del día. Trabajaba hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana, sin vacaciones reales, sin un solo día libre para sí misma. Su vida se había reducido a servir a una familia que la trataba como parte del mobiliario, un elemento más de la casa, tan esencial como la plomería, pero tan inanimado como una silla. La figura de doña Esperanza Mendoza era central en la vida de Carmen, una presencia omnipresente y demandante, una mujer de 50 y tantos, delgada y siempre impecablemente vestida, con el cabello recogido en un moño estricto y una mirada que rara vez mostraba calidez. Su voz era melódica pero cargada de una autoridad incuestionable, y sus peticiones, aunque siempre corteses, eran órdenes. «Carmen es perfecta», solía decir doña Esperanza a sus amigas,
en las tardes de té y chismes en la terraza que daba al jardín de orquídeas. Nunca se queja, hace todo lo que le pido y lo mejor es que no habla, no como esas empleadas conflictivas. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa complacida, resonaban en los oídos de Carmen mientras servía las tazas de porcelana, una punzada fría en su pecho. Se sentía como un objeto de exhibición, una prueba de la buena fortuna y el buen gusto de su patrona, despojada de voz y de voluntad. La hipocresía de la alabanza era un veneno lento, pero Carmen lo soportaba con una estoica resignación. La invisibilidad se había convertido en su armadura y en su prisión. Había aprendido a moverse por la casa sin hacer ruido, a anticipar las necesidades de doña Esperanza antes de que fueran expresadas, a borrar su propia presencia. Era la sombra que mantenía el orden, el motor que hacía funcionar la compleja maquinaria del hogar. La gente, incluida la propia doña Esperanza, a menudo hablaba de ella como si no estuviera presente, discutiendo asuntos personales o trivialidades sociales mientras Carmen limpiaba la mesa o arreglaba los cojines. Recordaba una tarde en que doña Esperanza había olvidado un importante documento en el estudio, y Carmen, al encontrarlo, había dudado en entregárselo directamente. En lugar de eso, lo había dejado discretamente sobre su escritorio, temiendo romper la invisible barrera que las separaba. La señora Mendoza, al encontrarlo, solo había murmurado un «Ah, aquí estaba», sin una pizca de curiosidad sobre cómo había llegado allí. Carmen había suspirado, su existencia validada solo por la ausencia de inconvenientes. Durante los primeros años, Carmen había mantenido la esperanza de reunirse con sus hijos y construir una vida independiente. Cada noche, antes de caer rendida por el cansancio, miraba la pequeña fotografía descolorida de ellos, sus sonrisas infantiles, sus ojos llenos de vida. Les hablaba en susurros, prometiéndoles que el tiempo de separación no sería eterno, que algún día los abrazaría de nuevo y les daría la vida que merecían. Ahorraba cada moneda que podía, escondiéndola en un pequeño cofre bajo su colchón, un tesoro minúsculo que representaba la libertad. Soñaba con un pequeño apartamento en la ciudad, con ventanas que dejaran entrar el sol, donde pudiera prepararles las arepas que tanto les gustaban y contarles cuentos antes de dormir. Pero el salario mínimo apenas cubría los gastos de su propia manutención y el pequeño envío mensual que hacía para que sus hijos no pasaran hambre con su abuela. La brecha entre sus sueños y su realidad se ensanchaba con cada día que pasaba, una cruel verdad que la aprisionaba. Pero conforme pasó el tiempo, la esperanza, como una vela expuesta al viento, comenzó a parpadear y a extinguirse. Había aceptado que su destino estaba atado a esa casa, a esa familia que dependía de ella pero nunca la reconocía como ser humano con necesidades propias. La mansión, al principio una fortaleza, se había transformado en una jaula dorada. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, los techos altos se sentían opresivos, y el silencio de las noches era un eco de su propia soledad. La imagen de sus hijos se volvía más distante, la culpa la carcomía, pero la resignación era una manta pesada que la cubría por completo. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba a menudo, susurrando al vacío, mientras el aroma a jazmines de doña Esperanza flotaba desde el jardín, un recordatorio constante de la vida que ella no podía tener. La idea de escapar, de romper las cadenas invisibles, se desvanecía en la inmensidad de su agotamiento. Los hijos de doña Esperanza vivían en Estados Unidos y solo aparecían cuando necesitaban dinero, como aves de rapiña que regresaban al nido solo por la carroña. Ricardo, el hijo mayor, era un hombre de 30 y tantos años, con una mirada evasiva y una sonrisa forzada. Sus visitas eran esporádicas, siempre precedidas por una llamada telefónica urgente a su madre. Tenía problemas de drogas que financiaba con préstamos constantes de su madre, sumas que doña Esperanza entregaba con un suspiro de resignación, pero sin negarse nunca. Carmen lo veía llegar, demacrado y con los ojos inyectados en sangre, y lo veía partir, con los bolsillos más llenos y el alma más vacía. Una vez, Ricardo había olvidado su cartera en la mesa del comedor, y Carmen, al recogerla,
Había visto una pila de billetes recién entregados por su madre, junto a una pequeña bolsa de plástico transparente. Un escalofrío le había recorrido la espalda, la confirmación silenciosa de la degradación que consumía a la familia Mendoza. Beatriz, la hija menor, no era menos problemática. Una mujer de unos 30, con pretensiones de grandeza y una constante necesidad de validación. Había montado varios negocios fracasados, una boutique de ropa que duró menos de un año, un café con temática de gatos que nunca despegó, y una empresa de eventos que ni siquiera organizó su primera fiesta. Doña Esperanza había pagado todas sus deudas y financiado cada nueva aventura sin chistar, con la misma resignación con la que le daba dinero a Ricardo. Beatriz solía quejarse de su mala suerte y de la envidia de los demás, mientras Carmen la escuchaba en silencio, sirviendo sus cócteles en la terraza. Una tarde, Beatriz había exclamado con frustración: «Mamá, este mundo es tan injusto. Necesito otra oportunidad. Y esta vez, necesito un capital más grande». Doña Esperanza solo había asentido, ya acostumbrada a la letanía de fracasos de su hija. Carmen observaba el derroche, la ceguera, y una semilla de resentimiento comenzaba a germinar en su interior. Durante las noches, cuando la casa estaba silenciosa, cuando el último murmullo se había apagado y doña Esperanza dormía en su gran cama con dosel, Carmen había comenzado a estudiar por correspondencia. Era su pequeño acto de rebeldía, un refugio para su mente agotada. La luz de una pequeña lámpara de noche, apenas visible bajo la puerta de su humilde habitación de servicio, era su cómplice. Se sentaba en el borde de su cama, los libros de texto gastados y los cuadernos con hojas amarillentas abiertos frente a ella. Las letras, al principio confusas y ajenas, poco a poco se fueron uniendo, formando palabras, luego frases, luego ideas complejas. Su mente, que había permanecido inactiva por años de trabajo físico, se despertaba con una sed insaciable de conocimiento. El silencio de la noche era su aula, y las sombras danzantes en la pared, sus únicos testigos. Era un escape, una forma de reclamar una parte de sí misma que la servidumbre no podía tocar. Sin que nadie lo supiera, con una disciplina férrea y una voluntad de hierro, había terminado el bachillerato. Cada examen enviado por correo era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de su independencia futura, y no se detuvo ahí. Había aprendido a manejar las finanzas básicas observando cómo doña Esperanza administraba sus cuentas. Escuchaba atentamente las llamadas telefónicas de la señora con su banquero. Anotaba mentalmente los nombres de los bancos, los tipos de inversiones, las cifras de los extractos bancarios que a veces doña Esperanza dejaba descuidadamente sobre la mesa del estudio. Observaba cómo pagaba las facturas, cómo gestionaba las propiedades, cómo se movían las grandes sumas de dinero entre cuentas. Era una educación clandestina, un aprendizaje por osmosis, una habilidad que se forjaba en las sombras, lejos de la mirada curiosa de los demás. La complejidad de los números y las estrategias financieras, antes un misterio impenetrable, comenzaban a revelarse ante sus ojos. Una noche, mientras doña Esperanza repasaba unos documentos en el estudio, Carmen había escuchado una conversación telefónica que la había dejado perpleja. Era con un gestor de inversiones. Sí, invierta en bienes raíces. Mi fortuna está segura con usted, había dicho doña Esperanza con un tono de confianza. Carmen, que limpiaba el polvo de la biblioteca adyacente, había captado la jerga financiera, los términos sobre diversificación y rentabilidad. Más tarde, esa misma noche, había buscado en los diccionarios y enciclopedias antiguos que la mansión albergaba, intentando descifrar el significado de cada palabra. Cada término comprendido era un eslabón más en la cadena de conocimiento que estaba forjando. Se dio cuenta de que el mundo financiero no era tan misterioso como parecía, sino un sistema con reglas que, una vez aprendidas, podían ser manipuladas. Su mente, antes limitada por las tareas domésticas, ahora volaba por los intrincados caminos de la economía. Doña Esperanza, a pesar de su fortuna,
y su aparente fortaleza, no era inmune a la ansiedad. Las preocupaciones por sus hijos y la gestión de su vasto patrimonio la consumían a menudo. Una noche, durante una crisis de ansiedad particularmente aguda, la vio vulnerable por primera vez. Las luces de la mansión estaban atenuadas, la noche era fría y una tormenta lejana retumbaba en la distancia. Doña Esperanza había llamado a Carmen a su habitación, algo inusual para la hora. La señora estaba sentada en el borde de su cama, con la bata de seda desabrochada y el cabello suelto, una imagen de desorden que Carmen nunca había presenciado. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té de manzanilla que Carmen le había preparado. El peso del mundo parecía haberse posado sobre sus hombros, y por un instante, la barrera entre patrona y empleada se desvaneció, revelando a una mujer frágil y abrumada. «Mis hijos solo vienen cuando necesitan plata», le había confesado doña Esperanza una noche, con la voz quebrada y la mirada perdida en algún punto del techo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando el rastro de la máscara de fortaleza que siempre llevaba. Carmen se quedó en silencio, observándola, sintiendo una punzada de algo parecido a la compasión, aunque mezclada con años de resentimiento. «Tú eres la única que realmente me cuida porque te importo». Había sido una declaración cruda, desgarradora, pronunciada con la desesperación de quien se sabe solo en el mundo. La voz de doña Esperanza era apenas un susurro, cargada de un dolor tan profundo que parecía llenar toda la habitación. Carmen, por primera vez, vio más allá de la fría fachada de su patrona, percibiendo la fragilidad de una mujer acosada por la soledad y la desilusión. Esa había sido la primera vez que Carmen había visto vulnerabilidad real en la mujer que durante años la había tratado con indiferencia cortés. No era una manipulación, sino una confesión sincera, la descarga de un alma cansada. En ese instante, algo se movió dentro de Carmen. La compasión se mezcló con el cálculo frío. Una nueva posibilidad se abrió ante ella, una puerta que hasta entonces había estado sellada. Podía ver el futuro, no como una empleada invisible, sino como alguien con un propósito, con una influencia. El resentimiento no desapareció, pero se transformó en una herramienta, una motivación. Era el comienzo de una relación que iba a cambiar el destino de ambas, un pacto tácito forjado en la soledad de la noche y en la inesperada confesión de una mujer adinerada. La semilla de la venganza, cuidadosamente cultivada en el silencio, estaba a punto de brotar, nutrida por la confianza de su captora. El punto de quiebre llegó en 2022, cuando doña Esperanza sufrió un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada y dependiente de cuidados constantes. La vieja hacienda, testigo silencioso de generaciones de grandezas y decadencias, resonó con un nuevo tipo de silencio, uno cargado de la fragilidad de la vida y el eco inminente del abandono. Los muros de piedra, que habían soportado los caprichos del tiempo y las vicisitudes de un país en constante cambio, parecían ahora absorber el aliento de la anciana, dejando una atmósfera densa y melancólica. El aire en el vasto salón principal, donde alguna vez se celebraron bailes y banquetes, ahora se estancaba, pesado por el aroma a desinfectante y el tenue perfume de las flores marchitas que Carmen cambiaba diligentemente cada mañana. Una pequeña rebeldía contra la decadencia. Los hijos de doña Esperanza, Ricardo y Beatriz, aterrizaron en la pista privada de la hacienda pocos días después del incidente, sus rostros impolutos y sus modales pulcros, un contraste gélido con el desorden emocional que asolaba la casa. Habían llegado desde Miami, no con el propósito de ofrecer consuelo o de sumergirse en la agotadora rutina del cuidado, sino con una agenda clara y un objetivo económico que brillaba en sus ojos como las gemas en sus relojes de pulsera. Para ellos, la enfermedad de su madre no era una tragedia personal, sino una oportunidad, un evento desafortunado pero conveniente, que precipitaba una decisión largamente pospuesta. La hacienda, con sus vastas extensiones de tierra y su valor histórico, representaba una fortuna dormida,
un activo que aguardaba ser liberado de las garras de la vejez y la sentimentalidad. Carmen, con sus manos encallecidas por años de servicio leal, se movía entre las sombras de la cocina, una figura casi invisible, pero omnipresente. El vapor del caldo de pollo que preparaba para doña Esperanza se mezclaba con el olor a cera pulidora y el rancio aroma a historia que impregnaba cada rincón de la casona. Desde su puesto estratégico, detrás de la pesada puerta de madera tallada que comunicaba la cocina con el gran comedor, escuchó los fragmentos de la conversación familiar, las voces de Ricardo y Beatriz, moduladas y carentes de la calidez que se esperaría en un momento así, se filtraban a través de las rendijas, cada palabra como un dardo envenenado que atravesaba la frágil paz del hogar. La anciana, postrada en su silla de ruedas adaptada, observaba a sus hijos con una mezcla de confusión y terror. «Mamá ya no puede vivir sola», había declarado Ricardo, su voz resonando con una autoridad que nunca había ejercido en vida de su padre, pero que ahora asumía con una facilidad alarmante. Su tono era medido, casi clínico, desprovisto de cualquier atisbo de preocupación filial. Parecía recitar un informe, no discutir el destino de su propia madre. Necesita estar en un lugar especializado, un hogar de ancianos con personal 24/7. Es lo mejor para ella, por su propia seguridad y bienestar. Nadie puede discutir eso. Beatriz, con un gesto impaciente que apartaba un mechón de su cabello perfectamente peinado, asintió, añadiendo una capa más de pragmatismo cruel. Además, mantener esta casa es un gasto innecesario. Los impuestos, el personal, el mantenimiento de los jardines. Es una locura. Es mejor vender todo y dividir el dinero antes de que su condición empeore. Podríamos invertir en algo más rentable, algo que nos genere ingresos pasivos. Esta propiedad es un pozo sin fondo si no se le saca provecho real. Carmen, con el cuchillo inmóvil sobre una cebolla a medio picar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de los hermanos no eran solo un plan, eran una sentencia, una declaración de despojo. En ese instante, el mundo de doña Esperanza, construido sobre los cimientos de generaciones, se desmoronaba ante los ojos de sus propios descendientes. La humillación era palpable, el abandono, casi físico. Observó el horror en los ojos de doña Esperanza, un horror que se extendía como una mancha oscura sobre el rostro pálido y la mirada vidriosa. La anciana había entendido perfectamente que sus hijos la estaban desechando como un estorbo costoso, una reliquia cara que ya no tenía lugar en sus vidas modernas y eficientes. La boca de doña Esperanza se abrió en un intento desesperado de articular una protesta, pero solo un gemido ahogado escapó de sus labios. La parálisis había silenciado su voz, pero no su entendimiento. Sus lágrimas silenciosas, gruesas y lentas rodaron por sus mejillas surcadas por el tiempo, rompiendo el corazón de Carmen, quien sintió un nudo apretarse en su propia garganta. Era la imagen de la desolación, de la traición más íntima. Carmen, que había dedicado su vida a esa casa y a esa familia, sintió una rabia fría y controlada crecer en su interior. Aquellos que debían proteger a la anciana eran los mismos que la estaban sentenciando a una soledad institucional. La reunión concluyó con la misma frialdad con la que había comenzado. Los hijos, satisfechos con su decisión unilateral, se despidieron con besos superficiales en la frente de su madre, promesas vacías de futuras visitas y la clara intención de regresar solo para ejecutar su plan. «Regresaremos en unas semanas, mamá, para organizar los papeles del internamiento y comenzar con el proceso de venta», había dicho Ricardo, su voz ahora teñida con un falso tono de preocupación que no engañaba a nadie. Beatriz añadió: «Es por tu bien, ya verás, estarás muy cómoda». Luego, con la misma prisa con la que habían llegado, regresaron a Miami, dejando tras de sí un vacío que no era de ausencia, sino de desinterés. Esa noche, la hacienda se sumió en un silencio aún más profundo, solo roto por el crujido de las maderas viejas y el zumbido de los grillos en el jardín.
Carmen se sentó al lado de la cama de doña Esperanza, observando el rostro demacrado de la anciana. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor plateado que acentuaba las sombras y la tristeza. Doña Esperanza, con un esfuerzo supremo que le agotó las pocas fuerzas que le quedaban, logró susurrar unas palabras que cambiaron todo, palabras que se grabaron en el alma de Carmen como un juramento. Carmen, no quiero morir sola en un lugar de extraños. Cada sílaba era un dolor, una batalla contra la traición de su propio cuerpo y la de sus hijos. Sus ojos, llenos de una súplica desgarradora, se fijaron en los de Carmen, buscando en ellos un ancla, una promesa. Carmen, sin dudar un instante, tomó las manos temblorosas de la anciana, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo su piel. Las manos de doña Esperanza, que alguna vez habían dirigido vastos dominios y sostenido el peso de una familia, ahora eran pequeñas y débiles, buscando refugio. No va a morir sola, había prometido Carmen, su voz firme, cargada de una determinación que sorprendió incluso a ella misma. La promesa no era solo de compañía, sino de protección, de lealtad inquebrantable. Yo me voy a quedar aquí con usted, juntas. No dejaré que la internen ni que vendan esta casa. Durante los meses siguientes, Carmen había convertido su vida en una misión de cuidado total. La hacienda, antes un lugar de trabajo y servicio, se transformó en su campo de batalla personal. Cada día era un desafío, cada pequeña mejora, una victoria. Con una tenacidad que solo el amor y la indignación podían forjar, Carmen se sumergió en el estudio de manuales de fisioterapia básica, buscando en viejos libros y en la poca información disponible en la biblioteca del pueblo, técnicas para la rehabilitación. Sus noches las pasaba leyendo, descifrando diagramas de ejercicios, y sus días, aplicándolos con paciencia infinita. Había adaptado la casa para las necesidades de doña Esperanza, convirtiendo la vasta y a menudo impersonal mansión en un refugio funcional y amoroso. Instaló pasamanos en los corredores, rampas discretas en los umbrales de las puertas, y reorganizó los muebles para facilitar el paso de la silla de ruedas. La farmacia local se convirtió en su segundo hogar, donde conseguía las medicinas necesarias, a menudo recurriendo a sus propios ahorros cuando los fondos que los hijos habían dejado para gastos menores resultaban insuficientes o simplemente no llegaban. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de la medianoche, entre masajes, ejercicios, preparaciones de alimentos especiales y la lectura de historias que doña Esperanza tanto disfrutaba. Una tarde, mientras Carmen ayudaba a doña Esperanza a realizar unos ejercicios de movilidad en el jardín, bajo la sombra de un centenario árbol de jacarandá, un pequeño milagro comenzó a gestarse. La anciana, tras semanas de intentos fallidos, logró levantar su brazo izquierdo con una fuerza apenas perceptible, pero suficiente para sostener un pañuelo. Carmen recordó la desesperación de doña Esperanza, cuando no podía ni siquiera rascarse la nariz. Ese pequeño gesto fue un faro de esperanza. «¡Lo ha logrado, doña Esperanza! ¡Mire!», exclamó Carmen, con los ojos brillando de emoción. La anciana sonrió, una sonrisa genuina que no se veía en su rostro desde hacía meses, y un susurro apenas audible salió de sus labios. «Gracias, Carmen». La recuperación fue lenta, ardua, pero constante. Gracias a la dedicación absoluta de Carmen, doña Esperanza recuperó parcialmente el habla, y con la ayuda de un andador y la mano firme de su cuidadora, también la movilidad. El tiempo se había convertido en su aliado, y Carmen en su ángel guardián. El vínculo entre ellas se fortaleció con cada paso, con cada palabra recuperada, con cada lágrima compartida. Doña Esperanza no solo recuperaba su cuerpo, sino también su dignidad, su voluntad de vivir. Un atardecer, mientras Carmen le peinaba el cabello plateado, doña Esperanza miró su reflejo en el espejo, y luego a Carmen, con una intensidad que traspasaba el velo de la enfermedad. «Mis hijos me abandonaron», había murmurado,
la voz aún frágil, pero cargada de una verdad innegable y dolorosa. Sus ojos se empañaron nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una profunda tristeza, y a la vez de un cariño inmenso. Pero tú eres mi verdadera hija. Has hecho por mí lo que ellos nunca harían. Me has devuelto la vida. Esas palabras no fueron un simple agradecimiento. Sellaron un pacto silencioso entre dos mujeres que habían encontrado en la adversidad el cariño genuino y la lealtad inquebrantable que la familia biológica había negado. Carmen sintió que la promesa que había hecho esa noche, de no dejarla morir sola, se había transformado en algo mucho más profundo, en una conexión de almas que trascendía las barreras de clase y sangre. En ese momento, Carmen dejó de ser solo la empleada y se convirtió en la guardiana de un legado, la depositaria de una confianza, la heredera de un afecto que se había forjado en el crisol del sufrimiento compartido. Cuando enero de 2023 llegó, trayendo consigo el mismo aire frío y las expectativas de los hijos, la hacienda aguardaba con una atmósfera diferente. Los hijos regresaron, esperando encontrar a su madre deteriorada, postrada y lista para ser internada en un asilo de ancianos. Su plan, meticulosamente calculado, estaba a punto de ejecutarse, pero lo que encontraron al entrar en el gran salón los dejó estupefactos, sus rostros pálidos y sus mandíbulas caídas. Allí, parada junto a la ventana que daba al vasto jardín, estaba doña Esperanza, apoyada en un andador pero erguida, mirando el sol poniente. Hablaba con claridad, aunque con una ligera dificultad, y sus ojos brillaban con una renovada fuerza. Su recuperación había sido posible solo gracias a la dedicación absoluta de Carmen. Ricardo fue el primero en reaccionar, su voz un susurro incrédulo. «Esto es imposible. Los doctores dijeron que nunca volvería a caminar. Nos aseguraron que el daño era irreversible. ¿Qué ha pasado aquí?». Su mirada se posó en Carmen, una mezcla de recelo y asombro tiñendo sus ojos. Beatriz, a su lado, no pudo más que asentir, balbuceando: «Parece un milagro». Doña Esperanza, con una sonrisa serena pero decidida, se giró para enfrentar a sus hijos. Su voz, aunque no tan fuerte como antes, resonaba con la autoridad recuperada de la matriarca. «Carmen, me salvó la vida», respondió, y en su mirada, que se detuvo en Carmen con una gratitud que era más elocuente que cualquier palabra, había un reproche mudo para Ricardo y Beatriz, una verdad que los golpeó con la fuerza de un rayo. Ella había visto en Carmen una hija, un apoyo, algo que sus propios hijos le habían negado. Esa misma semana, la anciana, con la mente clara y el espíritu fortalecido, había llamado a su abogado privado, don Alonso, un hombre de leyes que había servido a la familia por décadas. Llegó a la hacienda con su maletín de cuero y una expresión de seriedad profesional. Los hijos, aún recuperándose del shock de la recuperación de su madre, se retiraron a Miami, convencidos de que la anciana solo quería poner en orden asuntos menores. Ignoraban que las palabras de doña Esperanza a su abogado, pronunciadas con una voz pausada pero firme, no eran sobre asuntos menores, sino sobre algunos ajustes importantes en su testamento. La semilla de la venganza, cuidadosamente cultivada en el silencio, estaba a punto de brotar, nutrida por la confianza de su captora. La relación que iba a cambiar el destino de ambas, un pacto tácito forjado en la soledad de la noche y en la inesperada confesión de una mujer adinerada, había encontrado un nuevo propósito. Durante las últimas semanas de vida de doña Esperanza, ella había trabajado en secreto con su abogado para redactar un testamento que reflejara sus verdaderos sentimientos sobre quién merecía su herencia. La majestuosa mansión, una reliquia de tiempos coloniales que sus ancestros habían edificado con el sudor y la sangre de generaciones, se había convertido en el escenario de una silenciosa revolución. En el corazón de esa opulencia vetusta, entre muros gruesos y pisos de caoba pulida que resonaban con ecos de un pasado distante,
se gestaba la última voluntad de una mujer que había vivido bajo la sombra de la soledad, a pesar de su fortuna. Carmen, su fiel asistente y compañera de los últimos 15 años, había estado presente en varias de esas reuniones clandestinas, no como participante, sino como un testigo silencioso y discreto, su presencia requerida por la anciana para firmar ciertos documentos auxiliares, siempre con la instrucción explícita de no leer el contenido. El aire en el despacho de doña Esperanza, un espacio impregnado con el aroma a papel añejo, tinta y lavanda, era denso con la importancia de cada palabra. El abogado, el señor Ramiro Fuentes, un hombre de mediana edad con gafas finas y una expresión perpetuamente seria, se había convertido en el único confidente externo de doña Esperanza en este delicado asunto. La anciana, aunque debilitada por la enfermedad que carcomía lentamente su cuerpo, mantenía una lucidez asombrosa y una determinación férrea, como un roble antiguo que, a pesar de sus ramas secas, aún anclaba su profunda raíz a la tierra. Ella había insistido en mantener el contenido del testamento en secreto absoluto, un velo de misterio tejido con hilos de venganza y justicia tardía. «Quiero que sea una sorpresa», había dicho con una sonrisa débil pero traviesa. Sus ojos, antes severos, ahora brillaban con una chispa de picardía casi infantil. Su voz, un susurro frágil, apenas rompía el silencio solemne del despacho. «Mis hijos van a aprender una lección sobre el verdadero amor». Carmen, de pie en un rincón discreto, observaba la escena con una mezcla de respeto y curiosidad contenida. Su lealtad inquebrantable le prohibía inmiscuirse en los asuntos de su patrona, pero no podía evitar sentir la tensión palpable en el ambiente. Había visto a doña Esperanza sufrir el abandono y la indiferencia de sus propios vástagos durante años, y si bien no entendía la magnitud del cambio que se avecinaba, intuía que algo profundo se estaba gestando. El señor Fuentes, profesional hasta la médula, solo asentía, tomando notas meticulosas en su blog, ajeno, o al menos así lo parecía, a la carga emocional que cada frase de doña Esperanza conllevaba. Las sesiones se prolongaban por horas, interrumpidas solo por el té de hierbas que Carmen preparaba con esmero, un ritual que marcaba el paso del tiempo en aquella casa donde los días se medían por la salud fluctuante de su dueña. Doña Esperanza, con una previsión casi profética, había grabado varios videos explicando cada decisión del testamento. Sabía que la noticia de su última voluntad sería una bomba, anticipando que habría intentos de impugnar su testamento, de desvirtuar su memoria, de cuestionar su capacidad mental. Por ello, quiso dejar clara su lucidez hasta el final, un testimonio visual e irrefutable de su autonomía. Un pequeño estudio improvisado había sido montado en una de las habitaciones menos utilizadas de la mansión, con una cámara de video prestada por el jardinero y una iluminación sencilla. Cada palabra, cada gesto, cada matiz de su voz temblorosa pero firme, fue capturado con una precisión dolorosa. En esas grabaciones, su mirada, aunque en ocasiones velada por el cansancio, poseía la inconfundible claridad de quien ha alcanzado una verdad ineludible. Carmen merece todo lo que le voy a dejar, había declarado en uno de los videos, una confesión que resonaría con el peso de una sentencia. Ella demostró ser más hija que mis hijos biológicos. Carmen, siempre presente para asistir a la anciana en sus necesidades básicas, había sido testigo de estas grabaciones, aunque el contenido específico era un misterio para ella. La veía sentarse frente a la cámara, su cabello blanco peinado con esmero, sus manos arrugadas entrelazadas, y hablar con una seriedad que rara vez mostraba. La anciana, a pesar de su avanzada edad y su enfermedad, se erigía ante la lente como una figura imponente, una matriarca que, a las puertas de la eternidad, se preparaba para dictar su última y más trascendente voluntad. La atmósfera durante estas grabaciones era de una intimidad casi sagrada,
un pacto entre la anciana y el futuro, un legado forjado en la soledad y la reflexión. El peso de estas grabaciones era inmenso, no solo por el contenido, sino por el contexto en el que se realizaban. La mansión, con su aire de grandeza desvanecida, había sido testigo de incontables dramas familiares a lo largo de los siglos. Desde los tiempos de los encomenderos que la fundaron, hasta las intrigas de los terratenientes coloniales que la expandieron, y las disputas de los nuevos ricos que la modernizaron, la propiedad siempre había sido un centro de poder y codicia. Doña Esperanza era la última de una estirpe que había visto cómo el dinero corrompía los lazos más sagrados. Sus hijos, Ricardo y Elena, encarnaban a la perfección esta decadencia. Criados en la opulencia, nunca habían conocido la necesidad ni el valor del esfuerzo. Su relación con su madre se había reducido a llamadas esporádicas, visitas obligadas y, sobre todo, la expectación silenciosa de su inevitable herencia. En contraste, Carmen había llegado a la hacienda como una joven huérfana, buscando una oportunidad, y había encontrado en Doña Esperanza no solo una empleadora, sino una figura materna, y la anciana en ella, la hija que nunca tuvo. La hacienda, aunque ahora rodeada por el crecimiento urbano, aún conservaba vestigios de su pasado agrícola, con vastos jardines y huertos que Carmen cuidaba con una dedicación que iba más allá de sus deberes. Era en esos jardines, bajo la sombra de un viejo árbol de mangos, donde Doña Esperanza y Carmen solían pasar sus tardes, compartiendo silencios, confidencias y una conexión que trascendía las barreras sociales de la época. Cuando Doña Esperanza murió plácidamente en febrero de 2023, la escena fue de una sencillez conmovedora, un marcado contraste con la complejidad de su legado. Carmen sostenía su mano, una mano que había sido testigo de tanto dolor y tanta soledad, ahora quieta y fría. La habitación, bañada por la suave luz del amanecer que se filtraba por los altos ventanales, estaba impregnada del aroma a medicamentos y flores frescas, un tenue eco de la vida que se extinguía. Las últimas palabras de Doña Esperanza, apenas un suspiro, habían sido: «Gracias por amarme cuando nadie más lo hizo». Esas palabras se grabaron en el alma de Carmen, un bálsamo y una herida a la vez. El silencio que siguió fue el más profundo que Carmen había conocido. Un silencio que no solo marcaba el fin de una vida, sino también el comienzo de una nueva y desconocida etapa para ella. La pena la embargó de forma genuina, un dolor que brotaba de 15 años de convivencia, de risas compartidas, de lágrimas silenciosas y de una devoción incondicional. Aquella mañana, el vasto caserón parecía encogerse, su majestuosidad opacada por la ausencia de su matriarca. Carmen, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, cerró los ojos de Doña Esperanza con un gesto de ternura infinita, cumpliendo su último servicio con la misma dignidad y amor que había entregado durante toda su vida en la hacienda. Los hijos, Ricardo y Elena, llegaron inmediatamente para el funeral y la lectura del testamento, su presencia más una formalidad social que una expresión de duelo sincero. Sus rostros, aunque maquillados con una tristeza superficial para la ocasión, no podían ocultar la impaciencia y la anticipación de la herencia que daban por hecho. Ricardo, un hombre de negocios con una ambición desmedida y una mirada calculadora, se había presentado con su traje más oscuro y una corbata que, irónicamente, recordaba el color del dinero. Elena, por su parte, una mujer elegante y vanidosa, se preocupaba más por el velo adecuado y las perlas a juego que por la verdadera pérdida. Habían incluso comenzado a discutir, en voz baja y con disimulo, cómo dividirían la herencia de $8 millones entre los dos, como si su madre no fuera más que un activo a repartir. El ala este para mí, por supuesto, es la más grande, había susurrado Ricardo a su hermana en el velorio, mientras la gente se acercaba a dar el pésame. Y el Mercedes, ni hablar, es mío, siempre lo quise. Elena había replicado con un tono agudo: «No seas ridículo, Ricardo, la colección de arte es lo que vale, y la mansión es la joya».
Tendremos que venderla para dividirla bien. Sus voces, aunque bajas, resonaban con la discordia que siempre los había caracterizado, una discordia que doña Esperanza había soportado estoicamente durante décadas. Para ellos, la muerte de su madre era el final de una larga espera, el día en que finalmente podrían reclamar lo que consideraban suyo por derecho de nacimiento, sin pensar jamás en el verdadero legado que su madre había construido con su vida y su soledad. La lectura del testamento se realizó en el comedor principal, una vasta estancia con un techo abovedado, pesados cortinajes de terciopelo y una mesa de comedor de más de 10 metros de largo, hecha de una sola pieza de madera maciza, capaz de albergar a toda la familia extendida y sus allegados. Los retratos de ancestros de doña Esperanza, con sus miradas severas y distantes, parecían observar desde las paredes, mudos testigos de la farsa que estaba a punto de representarse. Carmen había preparado café para todos, moviéndose con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba, su mente ya en el futuro incierto que le esperaba. Asumía que, después de la ceremonia, tendría que empacar sus pocas pertenencias y buscar un nuevo trabajo, quizás en alguna otra hacienda o en la ciudad. El olor a café recién molido y a los dulces que había horneado para la ocasión se mezclaba con la tensión palpable en el ambiente, un contraste irónico entre la calidez del hogar y la frialdad de las relaciones familiares. Se sentó discretamente en una silla auxiliar, al fondo de la sala, con la cabeza gacha, su corazón pesado por el duelo, pero su espíritu resignado a la inevitable partida. Los hijos de doña Esperanza, sentados a la cabecera de la mesa, irradiaban una impaciencia apenas contenida. Ricardo tamborileando los dedos sobre la madera pulida. Elena, ajustándose el collar de perlas con nerviosismo. El abogado, el señor Fuentes, se aclaró la garganta. La carpeta del testamento en sus manos parecía un artefacto antiguo, cargado de un poder incalculable. Antes de comenzar, anunció el notario con una voz grave que resonó en el espacioso comedor: debo informar que la señora Mendoza modificó completamente su testamento el mes pasado, y las disposiciones van a resultar impactantes. La palabra impactantes flotó en el aire, cargada de un presagio ominoso, que hizo que Ricardo detuviera el tamborileo de sus dedos. Elena levantó una ceja, una expresión de ligera irritación cruzando su rostro. ¿Impactantes cómo?, preguntó Ricardo con impaciencia, su voz teñida de un tono condescendiente, como si el notario estuviera perdiendo el tiempo con preámbulos innecesarios. El notario, imperturbable, se puso sus gafas de lectura y desdobló las páginas del documento, su mirada recorriendo las líneas con una lentitud exasperante. Carmen, en su rincón, levantó la vista. Una punzada de curiosidad inesperada la atravesó. Nunca antes había sentido tal tensión en esa casa, ni siquiera en las discusiones más acaloradas entre doña Esperanza y sus hijos. El silencio se hizo más denso, roto solo por el crujido del papel en las manos del notario. La expectación era casi insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse, y en el fondo, la leve esperanza de Carmen de que la anciana hubiera dejado algún pequeño recuerdo, quizás una carta, un objeto de valor sentimental. El notario carraspeó una vez más, como si quisiera prepararlos para el golpe. La señora Esperanza Mendoza lega la totalidad de sus bienes, incluyendo esta mansión, sus propiedades, sus inversiones y sus cuentas bancarias, a Carmen Rodríguez Torres, quien demostró ser su verdadera hija durante 15 años de dedicación incondicional. La última frase resonó como un trueno en el comedor. El silencio que siguió había sido ensordecedor, un vacío absoluto, donde antes había expectación y murmullo. Ricardo y Elena, sentados en sus sillas, parecían haberse convertido en estatuas de sal. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y sus rostros se tiñeron de un blanco cadavérico. Carmen, por su parte, sintió que el mundo se le venía encima. La taza de café que sostenía en la mano se le resbaló, pero milagrosamente no se rompió al caer sobre la alfombra gruesa.
Solo un manchón oscuro se extendió lentamente sobre el tejido persa. Las palabras del notario, aunque dichas con claridad, parecían incomprensibles. Un error, una broma de mal gusto. La totalidad de sus bienes. ¿Era eso posible? La incredulidad se apoderó de todos en la sala. El notario, ajeno al cataclismo emocional que había desatado, continuó con su lectura, su voz monótona y profesional, como si estuviera leyendo una lista de compras. A cada uno de mis hijos biológicos, continuó el notario, sin inmutarse ante las miradas de horror y confusión de Ricardo y Elena. Les dejo la suma de $50,000, que es más de lo que merecen después de años de abandono y explotación emocional. Las últimas palabras de doña Esperanza, pronunciadas a través del notario, fueron un puñal en el corazón de sus hijos. Ricardo, finalmente, encontró su voz, o más bien, un rugido ahogado. «Esto es una farsa, una locura. Mi madre estaba senil», exclamó golpeando la mesa con el puño. Elena, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, no de pena, se levantó de su asiento. «Es inaceptable. Esta mujer, esta empleada, no puede quedarse con todo. Es un engaño», gritó señalando a Carmen con un dedo tembloroso. Carmen, aún en estado de shock, solo pudo mirar a los hijos de doña Esperanza, sus rostros distorsionados por la ira y la incredulidad. No había alegría en ella, solo un abrumador sentido de la irrealidad. El notario levantó una mano, deteniendo la avalancha de recriminaciones. La señora Mendoza anticipó que sus decisiones serían controvertidas y dejó pruebas irrefutables de su lucidez mental y la validez de su voluntad. En ese momento, un asistente del notario encendió un proyector y la imagen de doña Esperanza apareció en la pared del comedor, grande y vívida, como si la anciana hubiera regresado de la tumba para presenciar la escena. Los videos que siguieron fueron devastadores. En el primer video, doña Esperanza apareció sentada en su silla favorita, una antigua butaca de terciopelo verde esmeralda. Su voz, aunque algo débil, era clara y llena de una convicción inquebrantable. Describía con una precisión dolorosa cada momento en que sus hijos la habían decepcionado. «Ricardo, hijo mío», comenzó la imagen proyectada, y la voz de doña Esperanza llenó la sala. «Recuerdo la vez que te pedí que me acompañaras al hospital para mi cirugía de cadera. Me dijiste que tenías una reunión importante de golf. Carmen me llevó y se quedó a mi lado toda la noche». Ricardo se encogió en su silla. Su rostro se tornó de un rojo púrpura. Luego la imagen cambió, y doña Esperanza se dirigió a su hija. «Elena, querida, ¿cuántas veces te pedí que pasaras la Navidad conmigo? Siempre tenías un viaje exótico planeado. Carmen se encargó de decorar la casa, de preparar la cena, de asegurarse de que no estuviera sola ni un solo año». Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la imagen de su madre, una mezcla de vergüenza y furia en su mirada. Cada anécdota era un golpe certero, una herida abierta, una verdad innegable. La anciana no solo relataba los hechos, sino que también contrastaba cada ejemplo de abandono con situaciones específicas en las que Carmen había demostrado amor genuino, día tras día, año tras año. Las imágenes se sucedían, una tras otra, revelando la amarga verdad de una vida de devoción no correspondida y el profundo amor encontrado en el lugar más inesperado. Carmen se convirtió oficialmente en propietaria de la fortuna Mendoza en marzo de 2023, pero su primera decisión fue convertir parte de la mansión en un centro de apoyo para empleadas domésticas que sufren abusos laborales, honrando la memoria de doña Esperanza. Aquella majestuosa residencia, testigo de opulencia desmedida y de un silencio cómplice ante el sufrimiento de quienes la servían, comenzaba a transformarse, no solo en su estructura física, sino en el alma misma de su propósito. Las imponentes puertas de roble, que antaño se abrían solo para la élite social, ahora daban la bienvenida a mujeres de todas las edades, con historias de resiliencia forjada en la adversidad. La herencia, más que un simple traspaso de bienes,
Era un acto de justicia poética, una inversión en el futuro de la dignidad humana. El proceso de transformación de la mansión Mendoza fue meticuloso y simbólico. Los salones donde se celebraban banquetes suntuosos ahora albergaban aulas de formación y oficinas de asesoramiento legal. La biblioteca privada de don Ricardo, con sus volúmenes encuadernados en cuero, se convirtió en una sala de lectura y consulta, equipada con manuales sobre derechos laborales y empoderamiento femenino. Los jardines, que una vez fueron escenario de indolentes tertulias, ahora veían a mujeres jóvenes y mayores compartir sus experiencias, sus lágrimas y sus esperanzas bajo la sombra de los mismos árboles que habían presenciado siglos de desigualdades. Cada pared repintada, cada mueble reubicado, era un testimonio tangible de un cambio profundo, una declaración de principios que resonaba en cada rincón del antiguo feudo de los Mendoza. El día de la inauguración fue un hito que trascendió la crónica social para inscribirse en la memoria colectiva. El sol de marzo, inusualmente brillante, bañaba la fachada de la mansión, que lucía una placa discreta, pero cargada de significado. Centro Doña Esperanza para la dignificación del trabajo doméstico. Cientos de personas, entre ellas empleadas domésticas de diversas ciudades, activistas sociales, periodistas y algunos funcionarios públicos, se congregaron en el patio principal. El ambiente era una mezcla palpable de expectación y emoción, un murmullo de voces esperanzadas que rompía con el usual silencio reverencial del lugar. Carmen, con una sobriedad que contrastaba con la grandilocuencia del evento, se preparaba para hablar, su mirada firme y serena. Cuando Carmen tomó el micrófono, un silencio respetuoso se cernió sobre la multitud. Su voz, clara y templada, llenó el espacio, cargada de una autoridad moral forjada en años de servicio y observación. Doña Esperanza me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su origen sino en sus acciones, declaró con una convicción que llegaba al alma de los presentes. Quiero que otras mujeres sepan que su trabajo tiene dignidad y valor. Sus palabras no eran solo un discurso, eran una promesa, un eco de la gratitud y el amor que había recibido, transformado ahora en un faro para innumerables vidas. Muchos en la audiencia asintieron con lágrimas en los ojos, comprendiendo el peso de cada sílaba, el profundo significado de aquella dedicación. La respuesta de la sociedad no se hizo esperar. Los medios de comunicación que semanas antes habían cubierto con avidez el escándalo del testamento, ahora se centraban en la inspiradora iniciativa de Carmen. Las historias de mujeres que habían pasado desapercibidas en las sombras de los hogares comenzaron a salir a la luz. Es un milagro, comentó una anciana empleada doméstica, con la voz quebrada, a un reportero. Nosotras siempre fuimos invisibles. Ahora Carmen nos ha dado una voz y un lugar. Este centro no era solo un edificio, era un santuario, un refugio donde la justicia y la empatía se tejían en el día a día, ofreciendo a cada mujer la oportunidad de reclamar lo que por derecho le correspondía. Mientras Carmen consolidaba su visión, los hijos de Doña Esperanza, Ricardo y Patricia, sumidos en la incredulidad y la furia, intentaron impugnar el testamento sin éxito. Desde las primeras audiencias, sus abogados argumentaron que la anciana había sido manipulada, que su capacidad mental estaba mermada por la edad y la enfermedad. Se presentaron como víctimas de una intriga, de una aprovechada que había seducido a su madre para despojarlos de lo que consideraban su legítima herencia. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de acusaciones amargas y de intentos desesperados por desacreditar la memoria de Doña Esperanza y la integridad de Carmen. Sin embargo, la defensa de Carmen, liderada por un equipo de abogados comprometidos, presentó pruebas irrefutables. Los videos, grabados discretamente por la propia Doña Esperanza en sus últimos años, mostraban conversaciones lúcidas, reflexiones profundas y crucialmente su firme intención de dejar su fortuna a Carmen. En una de las grabaciones se la veía decir con una claridad estremecedora: «Mis hijos solo ven el dinero».
Carmen ve mi corazón. Ella es mi verdadera familia. A estos se sumaron testimonios médicos de varios especialistas que habían atendido a la matriarca, confirmando su lucidez mental hasta sus últimos días, desmantelando por completo la narrativa de manipulación. El veredicto del tribunal fue unánime y contundente, un golpe devastador para Ricardo y Patricia, quienes escucharon la sentencia con rostros descompuestos. Sus gestos de frustración eran patentes, los puños apretados, la mirada perdida en el vacío. «Esto no es justo», murmuró Patricia, incapaz de aceptar la realidad de su desheredación. Carmen, en contraste, recibió la noticia con una serena gratitud, sin un atisbo de triunfalismo. Para ella, no era una victoria personal, sino la validación de un vínculo que había trascendido la sangre y el interés, un reconocimiento a la lealtad y el amor desinteresado. La justicia había hablado, y su voz resonaría mucho más allá de las paredes de esa sala. El caso estableció un precedente legal en Colombia, un hito que cambiaría la jurisprudencia en materia de herencias. Los analistas jurídicos lo citaron como un ejemplo paradigmático de cómo los testamentos que favorecen a cuidadores sobre la familia biológica podían ser válidos, siempre y cuando existieran pruebas fehacientes de la voluntad del testador y de su plena capacidad mental. Este precedente no solo empoderó a innumerables cuidadores y empleadas domésticas, sino que también obligó a muchas familias a reflexionar sobre el verdadero significado de la herencia y el valor de quienes dedicaban sus vidas al cuidado de sus seres queridos. La sentencia fue un recordatorio de que el afecto y la lealtad podían tener un peso legal inmenso. El centro que Carmen estableció, bajo la protección del legado de Doña Esperanza, floreció con rapidez. En menos de 2 años, había ayudado a más de 500 empleadas domésticas a conocer sus derechos y denunciar abusos, creando un movimiento nacional de dignificación del trabajo doméstico. Se ofrecían talleres sobre legislación laboral, salud ocupacional y empoderamiento personal. Antes teníamos miedo de hablar, confesó Marta, una de las beneficiarias, con una sonrisa tímida. Creíamos que no teníamos derechos. Aquí aprendimos que somos valiosas. Cada historia de éxito, cada mujer que recuperaba su dignidad, era un pequeño triunfo que se sumaba a la gran marea de cambio que Carmen había iniciado. Una de las mini historias que emergió del centro fue la de Elena, una mujer de 45 años, que había trabajado durante 2 décadas en la misma casa, sin contrato, sin seguridad social, y con un salario por debajo del mínimo. Temía denunciar por miedo a perder su empleo y su único sustento. En el centro, Elena recibió asesoría legal gratuita y apoyo psicológico. Al principio, su voz era apenas un susurro, sus hombros encorvados por el peso de años de sumisión. Tras semanas de acompañamiento, con la ayuda de una abogada del centro, Elena presentó una demanda. El proceso fue largo y doloroso, pero finalmente ganó su caso, recibiendo una indemnización significativa y la dignificación de sus años de servicio. «Ahora puedo mirar a mis hijos a los ojos», dijo Elena, sus ojos brillando con una luz nueva. «Soy un ejemplo para ellos». Mientras el centro consolidaba su impacto, Carmen, impulsada por su experiencia y un insaciable deseo de justicia, completó sus estudios universitarios en trabajo social. Se dedicó con ahínco a cada materia, absorbiendo conocimientos sobre políticas públicas, desarrollo comunitario y derechos humanos. Su formación académica no era un mero adorno, era una herramienta esencial para fortalecer su activismo. Se convirtió en una activista nacional por los derechos de las trabajadoras domésticas, usando su propia experiencia personal como un poderoso testimonio para inspirar cambios legislativos importantes. Su voz, que una vez fue la de una humilde cuidadora, ahora resonaba en los pasillos del Congreso, en foros internacionales y en cada rincón del país. Su incansable labor se tradujo en reformas significativas. Carmen fue una figura clave en la promoción de una ley que garantizaba el acceso a la seguridad social para todas las empleadas domésticas, sin excepción,
y que endurecía las sanciones para los empleadores que incurrieran en abuso laboral. También abogó por la creación de programas de capacitación y certificación para el trabajo doméstico, elevando su estatus profesional y combatiendo el estigma asociado a él. Cada propuesta legislativa que impulsaba estaba impregnada de las historias que había escuchado, de las vidas que había presenciado y de la profunda convicción de que nadie debía ser invisible o explotado. La historia de Carmen se convirtió en un símbolo de que la verdadera familia se construye con amor y dedicación, no con lazos sanguíneos. Su narrativa, difundida a través de documentales, libros y conferencias, inspiró a miles de familias colombianas a reevaluar cómo trataban a quienes cuidaban de sus seres queridos. Se generó un debate nacional sobre la ética del cuidado, sobre la gratitud y la responsabilidad hacia aquellos que, con su labor silenciosa, sostenían la estructura de innumerables hogares. Antes pensaba que el dinero era lo único que importaba, reflexionó un empresario en un programa de televisión. La historia de Carmen me hizo ver que el amor y el respeto son la verdadera riqueza. La mansión Mendoza, otrora bastión de una élite desconectada de la realidad social, se transformó en un centro de peregrinación para empleadas domésticas de toda América Latina. Mujeres de Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica viajaban largas distancias, atraídas por el eco de una historia que les hablaba directamente al corazón. Llegaban con la esperanza de encontrar apoyo, pero también con el deseo de ser parte de un movimiento que les devolvía la fe en la justicia. Se sentaban en los antiguos salones, compartiendo un café, y escuchaban atentas las charlas de Carmen, sus palabras resonando como un bálsamo para sus almas cansadas. Recuerdo una tarde, una mujer de Guatemala, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Carmen. «Señora Carmen», dijo con voz temblorosa, «mi patrona me decía que yo no valía nada, que solo era una sirvienta. Pero usted me ha enseñado que mi trabajo tiene un valor inmenso». Carmen la tomó de las manos, su mirada llena de compasión. «Tu trabajo es el pilar de muchos hogares», respondió Carmen con una suave sonrisa. «Y sin pilares, ninguna estructura se sostiene. Tienes un valor incalculable». Aquellas conversaciones sencillas, pero profundas, se repetían a diario, forjando lazos de solidaridad y esperanza que trascendían las fronteras. Su legado cambió la conversación nacional colombiana sobre el valor del trabajo de cuidado, demostrando que quienes dedican sus vidas a servir a otros merecen respeto, dignidad y recompensa por encima de quienes solo toman sin dar nada a cambio.